Bienvenidos a validandobachillerato.com. Somos líderes de Validando Bachillerato ante el ICFES y para el día de hoy continuamos con el trabajo, con el proceso del área de filosofía, asignatura de filosofía. En la entrega anterior estuvimos trabajando lo concerniente a la filosofía en la Edad Antigua. Damos inicio ya al trabajo con la filosofía durante la Edad Media. Pero antes vamos a hacer un repaso por las escuelas y pensadores de la filosofía de la antigüedad, que va desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Queriendo decir esto, que el periodo histórico de la filosofía antigua duró alrededor de 11 años. Bienvenidos. De Cristo. Periodo cosmológico. En este periodo los griegos toman como tema principal su reflexión sobre el mundo, al que llamaron cosmos, orden, buscando un principio común de las cosas, arche. Tales de Mileto. Para él, el principio del mundo es el agua. Anaxímenes de Mileto. Para él, el principio del mundo es el aire. Anaximandro de Mileto. Para él, el principio es lo indeterminado, apeiron. Pitágoras de Samos. Para él, el principio del mundo es el número. Genófanes de Colofón. Para él, la unidad del cosmos es un Dios único. Heráclito de Éfeso. Para él, el principio del mundo es el fuego, cambio. Parménides de Helena. Para él, solo el ser es y el no ser no es. Empedocles de Agrigento. Para él, los elementos cósmicos eran el fuego, aire, mar y tierra. Anaxágoras de Clazómenas. Para él, las homeomerías eran igual a semillas. Leucipo y Demócrito. Para ellos, el universo tiene lo lleno y lo vacío. Periodo antropológico. Se caracteriza porque los filósofos se ocupan del hombre. Proyectan su pensamiento hacia su propia existencia. Surgen así tendencias moralistas. Iniciado con Sócrates, examen del bien y el mal, quien se descubre como el más sabio de todos los hombres porque es el único que sabe que no sabe nada. Solo sé que nada sé, y conócete a ti mismo, son sus frases más conocidas. El método más utilizado es la dialéctica, que es el arte o diálogo para demostrar una tesis propuesta. Este método comprende dos etapas, la ironía y la mayéutica. Los sofistas. Sofista es lo mismo que sabio, sabio profesional. Los sofistas son falsos filósofos, educadores, pedagogos. Prestigiados por la necesidad del momento, la de formar hombres, la de capacitarlos para la lucha en el foro, en los tribunales, en la vida. Hay dos grandes sofistas, Protágoras y Gorgias. Sócrates, 468-399. Si método consta de dos momentos, ironía y mayéutica. La mayéutica, arte de ayudar a dar luz, es el momento positivo, en que se ayuda al discípulo a que descubra por sí mismo la verdad, alumbrada en la mente por medio del concepto. Periodo metafísico. Y se inicia con Platón, discípulo de Sócrates. Platón, 427-348. Hijo de familia ateniense, rica y aristocrática, recibió el nombre de Aristócles, dándole a sus discípulos el apodo de Platón por sus anchas espaldas. Poeta al principio, abandonó las musas para consagrarse a la filosofía. Fue el más ilustre de los discípulos de Sócrates,
cuyas explicaciones escuchó durante 7 años. Muerto Sócrates, viajó a Megara, donde conoció la filosofía eleática. En el año 387, funda Atenas su famosa academia, nombre derivado de la finca de Academo, en que la estableció, entregándose con sus discípulos al cultivo de las matemáticas, la astronomía, etc., pero sobre todo de la filosofía. Aristóteles nace en esta gira, Tracia, en el año 384, hijo de un médico de la corte de Macedonia. Dadas sus cualidades relevamiento, su familia lo invitó a Atenas, donde se dedica a la filosofía, siendo durante 20 años discípulo y colaborador de Platón. Se distingue 3 periodos en su vida. Años de academia, año 367,347. Años de peregrinación, año 347-335. Periodo del Liceo, hasta su destierro, por causas políticas, murió en Calcis. Año 322. Su obra es inmensa, entre ellas figuran grandes tratados. La lógica, Organon, la física, la metafísica, la gran moral. La filosofía aristotélica se caracteriza por su profundidad y por su rigor sistemático. Periodo greco-romano, o periodo ético. Las cuestiones morales y la felicidad humana interesan a esta filosofía. Estoicismo, representante, Zenón de Fitio. Se interesó porque el hombre alcance la eudaimonía o felicidad, consistente en la supresión de las necesidades y placeres materiales, despreciando todo lo convencional. Y su lema básico, es lo bueno, es la armonía con la naturaleza. Epicureísmo, hedonismo. Representante, Epicuro, el sumo bien del hombre es el placer y el máximo mal es el dolor. Escepticismo, representante, Pirrón de ellos. Decía que ninguna opinión vale más que cualquier otra, con su doctrina puso en duda la sabiduría. Arcisilao decía, solo sé una cosa que no sé nada, y aún esto no lo sé a ciencia cierta. Neoplatonismo. Su fundador Plotino afirma que se dan 3 etapas para que el hombre retorne a Dios. Ascesis, renunciar a los placeres sensibles. Contemplación de la verdad. Éxtasis, encontrarse con la divinidad. Patrística, representante, San Agustín de Hipona. Postula la necesidad de creer para poder entender. El tema de la filosofía debe ser de Dios y el alma. Su obra más conocida, La ciudad de Dios. Hecho por Juanjo XIV. Bueno, entonces, estamos por acá. Bueno, entonces como podemos ver, muchachos, esa fue una compilación sobre las corrientes filosóficas más importantes durante la Edad Antigua. Si ustedes se pueden analizar un poquitico más cada una de ellas, miren que en alguna época de nuestras vidas tuvimos relación con alguna de ellas y no sabíamos, ¿cierto? Van a encontrar que muchas de las canciones que nosotros escuchamos en la radio o en nuestro artista favorito se remiten mucho al goce, al placer, al amor, a salir adelante, al emprender, a luchar, a llorar, a sentir, a imaginar. Todo eso que se escucha en su canción favorita se puede encontrar en alguna corriente ideológica, filosófica de la antigüedad. Bueno, entonces vamos a iniciar luego con la Edad Media. Resulta, muchachos, que durante la Edad Antigua el florecimiento de la filosofía fue magnífico. Se impulsó, la gente comenzó a crear, a pensar, a construir, a solucionar problemas. Se crearon máquinas
se crearon organizaciones sociales estables, se impulsó la economía, se consolidó la religión, se consolidaron los ejércitos, se consolidaron también la parte política, y fue un renacer. Fue que el hombre comenzara a vivir dentro de una urbe, dentro de una sociedad, dentro de una ciudad. Había unas reglas establecidas, ya se sabía que era bueno y que era malo, ya se sabía que era moral y que era ético, lo que es estético, y ya hay unos paradigmas, unos parámetros que están estableciendo en las iniciales civilizaciones, que luego florecieron de una manera espectacular. Pero ¿qué ocurre, muchachos? Llega la Edad Media, y la Edad Media hubo un gran retroceso. Todo lo que se había adquirido y se había adelantado a nivel humano, en la antigua, la Edad Media lo frena. ¿Y por qué lo frena? Por dos aspectos, el religioso y el político. Antes había mucha libertad, entre comillas, había creencia en varios dioses, había sistemas económicos y políticos diversos, pero acá el hombre de la Edad Media, y especialmente en Europa, le da por unificar a las personas. Entonces, o usted era cristiano o usted era musulmán, o usted pertenecía a rey fulano de tal, o usted pertenecía al califato fulano de tal. Y la gente comenzó a ser manipulada. Y la gente que estaba comandando las iglesias y las políticas, esas familias grandes, se dieron cuenta que podían hacerse más ricos, con mayor presencia económica y social, teniendo un pueblo ignorante que trabajara para ellos. Muchachos, Edad Media. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo V, el Imperio Romano se desmorona. ¿Por culpa de qué? De unas invasiones bárbaras, unas invasiones germánicas, de un grupo de gente que estaba aguantando hambre, un grupo de personas que no aguantan el frío del norte, ¿no es cierto? Y van y atacan al Imperio Romano. Resulta que en el año 476 perdía el trono el último emperador de Roma. Y en el año 395 el emperador Teodosio divide el Imperio Romano, debido a las invasiones de los germanos, o de los bárbaros también. Entonces, ¿qué pasó? La parte occidental, hoy en día como llamada Alemania, Francia, España, Portugal, Inglaterra, comenzó a decaer, entre comillas, a decaer. Y ahí fue cuando comenzaron a manipular a las personas. ¿Quiénes? Obispos, papas, reyes. Mientras que la parte oriental comenzó a florecer económicamente. Como ven ustedes en el mapa, el Imperio Bizantino floreció. Fue un imperio muy próspero. Y mire que da la casualidad que ese Imperio Bizantino, ahí, justo ahí, queda Grecia. O sea que Grecia hace parte del bloque del Imperio Romano de Oriente. Y ese floreció. ¿Y qué pasó con el occidente? Lo que usted ve de color ahí como amarillito, rosadito, bueno, color lila. Le aparece Alemania, Reino Franco, aparecen los visigodos. Toda esa región, muchachos, comenzó a decaer. Y nosotros venimos de esa tradición. Nosotros como colombianos venimos de una herencia marcada desde hace muchos años por la Edad Media. Eso quiere decir que tenemos de ancestros, tenemos tatarabuelos que vivían en la Edad Media allá en Europa. Profe, ¿por qué? Porque nosotros venimos del pueblo español. Y el pueblo español que ustedes ven acá, antes se llamaba hace mucho tiempo los visigodos, que luego se unieron con los islámicos, con los árabes, y formaron el pueblo español, y luego el pueblo español invadió aquí América, y aquí salimos nosotros, de la unión del europeo blanco, del africano, que es afro, de África lógicamente, y del indígena. Bueno. La filosofía en la Edad Media, ¿qué es lo que hace? La filosofía depende ya de la teología. ¿Y qué es teología? Estudio de Dios. Entonces, ya absolutamente todo giraba alrededor de Dios. Dios era la pregunta, Dios era la respuesta. Todo lo bueno, todo lo malo, todos los actos de moral, de ética, todo giraba en torno a alguien que se llamaba Dios. Y apareció un sistema basado en el misticismo. O sea, que toda la filosofía, todo el conocimiento,
apareció el misticismo, que es experimentar la unión con un Dios, que es el que hoy en día nosotros conocemos dentro del ámbito pues cristiano. Recuerden, muchachos, que los testigos de Jehová, evangélicos, mormones, luteranos, protestantes, anglicanos, católicos, todos pertenecemos a una rama que se llama cristianismo, ¿no es cierto? Cristianismo. Y todos tenemos como base a un Cristo, a un Jesús, que en algunas ideologías religiosas admiten o no ya de pronto a María, a los apóstoles y todo lo demás, pero la raíz de todo ese tronco principal se llama cristianismo. Bueno, encontramos acá a unos filósofos medievales. Miren que la producción fue más bien bajita. De tantos que habían allá en la Edad Antigua, miren que aparecieron solamente dos. Entonces, está San Agustín y está Santo Tomás. La filosofía fue para San Agustín el amor y el esfuerzo del alma, entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. La verdad era para San Agustín el ideal supremo a quien se entrega uno con pasión. Esta verdad es la que se refiere al alma y a Dios. Los dos objetivos de la preocupación filosófica de la época. O sea que en aquella época la preocupación filosófica, las preguntas eran enfocadas hacia el alma y hacia Dios. Imagínense, muchachos, redujeron todo lo que tenían hacia dos elementos, alma y Dios, donde el alma era creada por Dios y Dios era el alma de nosotros. Fuera de eso estaba Santo Tomás y decía: las personas están constituidas por una unidad de alma y cuerpo, en la que la primera es la forma de esencia creada por Dios y la segunda es el elemento material. Hoy en día todavía tenemos un pensamiento medieval y eso es muy grave, muchachos. Eso quiere decir que nuestra cabecita, nuestro cerebro no se ha actualizado. Es como si en este momento están empleando en su casa máquina de escribir para hacer trabajos. Es como si en este momento ir y comprar un rollo fotográfico para tomar las fotos en una cámara de 110 de las antiguas. Eso es como si en este momento tener un beeper para poder comunicar con su familia. Estamos completamente atrasados. A nivel local estamos atrasados, muchachos. ¿Por qué? Porque hay una minoría que quiere que haya ese atraso. Todavía Santo Tomás habló hace mucho tiempo en la edad medieval que había una forma, una esencia llamada cuerpo y alma. Y nos han vendido nosotros en la cabeza que cuando la gente muere, queda el cuerpo y que se va pudriendo, o ese cuerpo va para un cementerio o va para una cremación y que el alma sigue derecho. Y según los filósofos medievales, mientras usted más duro en la vida, mientras más sufrimiento tenga, va a ganar una recompensa en el cielo. ¿Se dan cuenta, muchachos? Esa es filosofía medieval, la recompensa. Sufra aquí y en el cielo, cuando muera, va a ganar. Esa fue la filosofía, muchachos, de la época medieval. Lógicamente, en ningún momento estoy aquí obligando a que usted de pronto crea lo que estoy en mi punto de vista. Simplemente que usted a nivel histórico, a nivel social, se dé cuenta que hay unos conceptos, unos preceptos que ya son obsoletos y que hoy en día lo damos por una verdad. Y hay filósofos que han debatido esto. Y hay filósofos que hablan sobre que hay una energía llamada alma, y ya en este momento se habla de una energía. Se habla de la física cuántica, se habla de algo. Obviamente en ningún momento se desconoce a un Dios, ¿no es cierto? Recuerden que Dios es un concepto personal, un concepto que muchas comunidades religiosas las tienen, y unas comunidades lo ven como un señor de barba viejito, otras comunidades lo ven como un ser que no se puede dibujar, y es un concepto, muchachos, que depende de cada entorno, de cada sociedad a nivel local, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que quiero decir con todo eso es que tenemos todavía rasgos de la filosofía medieval. Bueno, entonces vamos a mirar acá una de esas facetas. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Edgar. En esta ocasión haremos un resumen de lo que fue la filosofía medieval. En las entregas anteriores, que puedes revisar en la lista de vídeos enlazados a este, vimos cómo en Grecia surgió la filosofía occidental, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo al final de la Edad Antigua.
En la época del misticismo, vimos cómo el surgimiento del cristianismo marcó un nuevo rumbo para la filosofía, dándole un carácter religioso y orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios. Hay que recalcar que el cristianismo no fue la única influencia. Otras corrientes, como la árabe y la judía, también se embarcaron en esta tarea de la búsqueda de Dios sustentada en los razonamientos iniciados por los filósofos griegos, en especial los de Platón, que con su teoría de que el conocimiento reside en el mundo de las ideas y de la inmortalidad del alma, resultaría ideal para sustentar esta tarea que emprendían de la racionalización de la deidad suprema. Por otro lado, las corrientes escépticas que afirmaban que nada puede ser conocido realmente, desvirtuando el poder de la razón, también aportarían para dejar a la fe como la única luz al final del túnel. El inicio de la filosofía medieval toma como base al escepticismo, el misticismo oriental y el neoplatonismo. Trató de refutar a su vez a las demás corrientes filosóficas griegas clásicas, puesto que las creían contrarias a sus creencias, como por ejemplo aquellas que pusieran en duda la inmortalidad del alma. Muchos textos de la época griega se perdieron debido a esta situación, por lo que jamás los conoceremos, siendo muchos de ellos destruidos para proteger el sistema de fe que surgía. En la filosofía medieval, con un periodo de duración de 1000 años, todos los esfuerzos se centrarían en torno al entendimiento de Dios y su relación con el ser humano, siendo casi en su totalidad todos sus exponentes clérigos, monjes y sacerdotes, ya que prácticamente toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Recordemos que esta época fue llamada oscurantismo precisamente por el poco acceso a la cultura que tuvo la población en general. Se identifican dos periodos en esta época: la patrística, desarrollada con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536 y en el Oriente hasta el 749. El otro periodo es la escolástica, que es propiamente la filosofía de la Edad Media. Este comienza en el siglo IX y perdura hasta aproximadamente el siglo XVI. Empecemos revisando la etapa patrística. Esta se llama así porque es la que corresponde a los padres de la iglesia. Se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la iglesia de la filosofía griega, que ellos consideraban herética. Esta actitud de defensa se las llamó apología, siendo sus representantes los apologistas. Todo esto a pesar de que la misma filosofía griega es usada como herramienta para formular la doctrina cristiana. Desde este momento y durante toda la Edad Media, la filosofía quedará relegada a la teología o incluso se confundirá con esta. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el naciente cristianismo. Entre esos están Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron los que crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde sus bases platónicas, es decir, bajo la influencia de la filosofía de Platón, con la teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el alma inmortal. Es aquí donde aparece en escena Agustín de Hipona, nacido en el año 354, volviéndose sacerdote en el 395 y consagrado finalmente obispo de Hipona. El bueno de Agustín trata de conocer la verdad considerando que el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad, y para él, quien da la verdadera felicidad es la religión cristiana. Como considera, basado en el escepticismo, que el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad, él establece una relación entre la racionalidad y la fe, con la idea de que solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Por eso se concentra en el estudio del interior del ser humano. En su periodo escepticista, que lo lleva a dudar de todo, igual que lo haría René Descartes siglos más tarde, llega a una conclusión. Esta es que el testimonio de su propia conciencia le daba certeza de que él existía. Decía que incluso si se equivocaba, esa equivocación quería decir que existía, ya que la equivocación debía tener un origen que era él. ¿A qué no te estalla el cerebro con esto? Solo piensa un momento. ¿Podrías tú probar que existes? Agustín decía que la verdad no proviene de los sentidos, pero tampoco la inteligencia puede producirla, porque ésta solo es capaz de reconocerla, no de encontrarla. Por lo tanto, la fuente de las verdades debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que encuentre las verdades que superan a los sentidos. Es la famosa teoría de la iluminación. ¿Has oído la expresión Dios, ilumíname? Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara que basta con una sencilla reflexión para percatarse de ella.
Basado en Platón, dice que las verdades eternas e inmutables se hallan con la inteligencia, y si son eternas e inmutables, su fuente debe ser alguien eterno e inmutable, es decir, Dios. Agustín asegura que se conoce mejor a Dios callando que tratando de explicarlo. En cuanto al mundo, afirma que este fue creado de la nada en un acto libre y voluntario de Dios, con un carácter evolutivo, desde un estado de confusión que poco a poco se fue organizando. Así no rechaza la acción creadora de Dios ni la evolutiva de la materia. Igual que Platón, Agustín concibe al ser humano compuesto de cuerpo y alma, pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma para él es una sustancia espiritual inmortal que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Sin embargo, no toma una posición respecto al origen de esta, ubicándose entre el creacionismo, que considera que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción, y el traducianismo, que dice que el alma es transmitida por los padres igual que el cuerpo. ¡Ey! Esto es muy interesante. Tómate un momento y piensa, ¿crees que existe el alma? Si es así, ¿cómo crees que es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el alma es mortal o inmortal? ¿Crees que el alma es heredada de los padres o crees que Dios la crea al momento que somos concebidos o al momento de nacer? O quizás piensas que el alma existe previamente en algún lugar y es colocada en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ahí tienes algo que no te dejará dormir esta noche. Por ahora sigamos. Es momento de hablar de la escolástica. A medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad. Baja la creación filosófica, la cultura empieza a agruparse solo alrededor de iglesias y monasterios, y prácticamente son solo los eclesiásticos los que conocen de la filosofía, con cánones resultantes de la prohibición de la filosofía griega que consideraban anticristiana. Durante este tiempo, los sabios, todos clérigos, se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que producir nueva filosofía. Pero este periodo estéril se cierra con el llamado Renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo. El imperio carolingio en Occidente y los árabes en Oriente, ambos hicieron posible un renacimiento de la cultura. Y es que Carlomagno, rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió los estudios, surgiendo escuelas oficiales del Estado y los monasterios como centros de enseñanza. De la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y durará hasta la época del Renacimiento. Estas instituciones dan origen más tarde a las primeras universidades medievales. Algunas de estas universidades sobreviven hasta nuestros tiempos, como la reconocida Universidad de Oxford, creada en 1096, Cambridge en 1209 o la Universidad de Bolonia en 1088. Al principio se le llamaba escolástico al maestro de las artes liberales como gramática, lógica y retórica, geometría, aritmética, astronomía y música. Pero desde el siglo XII se llamará escolástico a todo aquel que enseñe en las escuelas, en especial si enseña filosofía y teología. Ah, por cierto, teología se le llama al estudio de Dios, que dado el carácter religioso de la filosofía de esta época, decir teología y filosofía era casi lo mismo. Una característica de la escolástica son sus escritos. Estos se hacían en latín, con un estilo riguroso y algo desconcertante por el formulismo de sus razonamientos. ¿Se imaginan leer alguno de estos escritos? Volviendo al tema, se producen muchas obras teológicas, pero también tratados de lógica que rescatan la obra de Aristóteles gracias al aporte de los árabes y los judíos. Toda obra literaria teológica que usa conceptos filosóficos toma como base tres fuentes. La primera es la llamada auctoritas, que es la doctrina de los padres de la iglesia, conocida también como tradición. La otra fuente es la traditio, que es la tradición cristiana heredada de los apóstoles. No es escrita, sino que es transmitida por los obispos. Se la considera también de revelación divina. Y por último está la ratio, que es la lógica y la reflexión filosófica.
La escolástica medieval se esforzó por alcanzar la verdad a través de la razón, pero desde el terreno filosófico y teológico, ocupándose de analizar temas como la trascendencia de la vida, que concebía la vida terrenal como una preparación para el más allá. La fe y la razón, siendo la fe la luz que ilumina la inteligencia y la gracia de Dios la fuerza que anima a actuar. Se retoma también la metafísica aristotélica, en la que se cimienta la teología, centrándose en el estudio del ser y las realidades intangibles, siendo la primera de ellas Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Para el siglo XIV se tiene un apogeo destacado de tres tendencias, dos de ellas religiosas, los franciscanos y los dominicos, esta última representada por Tomás de Aquino, que empieza a centrarse en el aristotelismo por el lado cristiano y cuyos aportes se seguirán retomando mucho después con una corriente llamada neotomismo. La tercera escuela proviene del mundo árabe, el averroísmo latino, basada en el aristotelismo transmitido esta vez por el filósofo y científico árabe Averroes. La decadencia de la escolástica inicia con Guillermo de Ockham, que desvaloriza la metafísica y el retorno del misticismo, dando más realce al papel de la voluntad y a la investigación experimental, algo que es fundamental para la ciencia de hoy en día. De esta forma, la atmósfera de los siglos XIV y XV se va degradando y desviándose. Luego, con la llegada del Renacimiento, terminaría de una vez por todas esta época filosófica. Espero que este contenido te haya gustado, pero sobre todo que haya servido para aprender un poco más. Piensen acerca del alma, pero traten de dormir un poco esta noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Bueno, entonces como modo ver, muchachos, ese fue el consolidado de lo que tiene que ver con la filosofía durante la Edad Media. Miren que pasamos de la Edad Antigua, se llamaban sofistas, a los maestros, y pasamos ya a escolástico. Ya se le dice escolástico es a los maestros, a las personas que van dando información a sus estudiantes. Mire que fue muy complejo de pronto la temática, porque estamos hablando aquí básicamente que todo está enfocado hacia Dios. Ya toda la explicación, todo lo que tiene que ver con preguntas, con respuestas, todo va enfocado hacia un ser llamado Dios y la importancia que tiene el alma. Y sobre todo la recompensa, donde decía, si usted aguanta aquí en la tierra, usted sufre, usted pasa penurias, enfermedades, usted, hemos dicho, vive mal aquí, en términos, pues, por decirlo así, usted cuando muera va a ser recompensado. Ese es un pensamiento de carácter medieval. Vamos a mirar quién fue Santo Tomás de Aquino, qué fue lo importante que hizo este filósofo de la Edad Media. Tomás de Aquino. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos, de hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante, le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos.
En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea de ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los gentiles. En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, que era una especie de manual para sus alumnos, es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido, pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus Rex? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No, procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que a él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las 3 primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir. Lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubiera nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido. Y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor y móvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres, y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres.
La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más, así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, de ahí que tuviera gran relevancia histórica. La pregunta que intentó resolver sigue en pie. ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie o se basta a sí mismo? Bueno, entonces el origen de todo fue Dios. El origen de todo fue absolutamente Dios. Entonces ya, espero que haya quedado como más o menos claro lo que tiene que ver con la filosofía durante la Edad Media. Conclusión, hicieron dos filósofos. ¿Recuerda cómo se llamaban? San Agustín y Santo Tomás. Muy bien. Encontramos a los dos personajes. Se fundamentaron sus ideologías a través de Platón. Y Platón hablaba sobre el alma y el cuerpo. Y recuerden también que tomaron la esencia de Platón y la llevaron a un plano de un ser llamado Dios, para dar explicación a todo lo que existía. Querían decir que Dios era omnipotente, omnipresente, que está en todas partes, que es la fuerza, que es el motor, que es el creador de absolutamente todo. Toda esta teoría filosófica, lógicamente hay que respetarla, lógicamente hay que estudiarla, pero vemos que hoy en día es obsoleta. Y como les decía yo a ustedes también hace un momentico, hay teorías que han refutado la filosofía de la Edad Media, pero hoy todavía hay muchas ideologías religiosas que no se han actualizado, o no les conviene que se actualicen. Porque sabemos que tras de todo eso siempre va a haber un factor económico. Y si le vendemos la idea a unos feligreses, a unas personas, a unos clientes, a un grupo de personas, que hay que dar dinero, que hay que dar diezmos, que hay que sufrir bastante en esta tierra, que hay que pasar por innumerables situaciones tristes, va a haber una recompensa. Esa recompensa se llama cielo. Pero para poder llegar al cielo, como que Dios necesita de un manager, será. Necesita de alguien que hable por él. Necesita como de alguien que interceda por él. Dentro del ámbito, por ejemplo, católico, hay muchas cosas que son devaluadas. Y les voy a colocar un ejemplo acá. Si usted es una persona que en este momento cree en Dios, cree en el amor, por X o por Y razón usted dejó su matrimonio, X o Y razón, se enamoró, vive muy bien en este momento, respeta a su pareja, le colma con todo, le permite que sea completamente libre, le ayuda en su día a día. Si usted es una persona en este momento ejemplar, si usted en este momento vive en unión libre, vive con otra persona, educa a sus hijos, hace todo muy bien, ¿no es cierto? Porque la Iglesia Católica condena a esa pareja a una excomunión y que no se pueda acercar de pronto a recibir sacramentos, ¿no es cierto? Mire que está el famoso castigo. Entonces, hay personas que todavía creen en esas situaciones, hay personas que todavía creen en muchas ideologías propias de la Edad Media. Obviamente cada cual es completamente libre de pensar lo que quiere. Cada cual es completamente libre de aceptar su condición, de vivirla y de poder reproducir su situación. Pero sí me gustaría que ustedes, en el fondo de su corazón, en el fondo de su razón, aprovechen esa parte de la filosofía para que se construya su verdad y defiéndala. Trabaje por ella. Y se considera que su verdad es compartida por otros. Si usted ve muy bien, acorde con su verdad, siga adelante. Recuerden que el objetivo del curso y el objetivo de la filosofía es esa. Vive y deje vivir.
Viva con intensidad. Haga el bien, no haga el mal. Produzca, piense, confronte, socialice. Trabaje por su comunidad. Respete a su familia. Diga siempre la verdad. No maltrate a ningún ser vivo. Defienda siempre la verdad. Sea leal. Sea fiel consigo mismo y con otras personas. Y sobre todo, respete siempre al otro individuo, a la libertad de la otra persona. Recuerde que cada uno de nosotros es completamente libre y nada ni nadie lo puede coartar a usted en absolutamente nada. Usted puede convivir con una esposa o con un esposo. Cada cual es completamente independiente. Son mundos completamente libres. Son mundos con criterios y con formas de pensar completamente diferentes, que conviven bajo el mismo techo. Pero la riqueza de uno es la ganancia del otro. Se complementa. Filosofía de esos muchachos. Viva y deje vivir. Filosofía es poder alcanzar las metas siempre en comunidad. Siempre a nivel individual. Bueno muchachos, hasta aquí quedamos con la Edad Media. Ya sabemos y espero que hayan confrontado mucho esa teoría que estuvimos trabajando. Como ustedes ven en la pantalla, ya en la próxima entrega trabajaremos Edad Moderna. Y Edad Moderna es completamente diferente a la Edad Media. En la Edad Moderna es el hombre el protagonista de toda su historia. Muchas gracias por su atención.